Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a hacer una breve recopilación de inquietudes filosóficas, digamos, desde que conozco el materialismo filosófico. He ido constatando que se trata de un sistema que nos permite, en primer lugar, descartar todo tipo de planteamientos idealistas respecto de la relación entre la conciencia o el modo de ver y dar sentido a la vida en el sentido siguiente. Si nosotros partimos de que la filosofía es un saber de segundo grado que se alimenta de la crítica y el análisis de los campos categoriales trabajados desde las demás ciencias, y también sabemos que la ciencia construye sus categorías a través de las actividades técnicas de los haceres. Y sabemos que hay unas ciencias como la historia, la economía, las cuales el sujeto operatorio ejercita un tipo de actividad en la cual las operaciones no permiten segregar el sujeto humano de esos campos. Por lo tanto, cuando hablamos de historia o de religión, tenemos que tomar en cuenta algo de suma importancia, como viene a ser el asunto de que las ideas filosóficas atraviesan el campo de las ciencias, tanto de las ciencias llamadas ciencias naturales, la física, la química, como de las ciencias sociales o ciencias humanas. Vemos también que hay una serie de sucedáneos en el presente que pretenden ser los únicos modos válidos de hacer crítica sobre los saberes y aconteceres políticos, religiosos, científicos del presente. Ejemplo de estos sucedáneos de la filosofía: la práctica de los periodistas, en concreto, por ejemplo, en la televisión. El problema con los medios de comunicación es que hasta la fecha las cadenas de televisión o de radio o los grandes periódicos de circulación nacional o internacional es que deben de tener un capital financiero elevado, lo cual restringe la posibilidad de nuevos medios, o necesitan, por otra parte, permisos, legalizaciones por parte del Estado, que en los modelos capitalistas neoliberales, o sea, las sociedades democráticas actuales, se trata de medios que están en cierto modo vinculados a quien les otorga la legalidad para emitir información. En esta época tenemos acceso a Internet como un medio al cual podemos tener acceso sin grandes inversiones, sin permisos legales del Estado. Y esto ha provocado fenómenos como el caso del periodista o lo que sea
Assange, que echa a andar unas redes llamada Wikileaks, en la cual se han sacado una serie de documentos supuestamente secretos de los organismos del Estado norteamericano, como son el Pentágono, las embajadas, etcétera. Y ha habido ahí una serie de negocios por parte del señor Assange o Assange, mediante los cuales este señor ha recibido, al parecer, dinero de diarios como el New York Times, entre otros, con los cuales parece que ha tenido ciertas relaciones de comercio. En este caso vemos una cuestión que no parece muy clara respecto de las maneras de ofrecer al público interesado esa información que hasta la fecha nadie sabe cómo ha conseguido. Información clasificada como secreta, que al parecer ha molestado a gente como Hillary Clinton, y según algunos analistas esto forma parte de la campaña electoral norteamericana también. ¿Por qué? Pues porque a algunos políticos norteamericanos les puede favorecer y a otros, como Hillary Clinton o el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Obama, pueden verse perjudicados. La cuestión es que, como decía en una entrevista el filólogo italiano, novelista de fama y éxito, Umberto Eco, este nuevo modelo de lanzar la información a través de las redes de internet ha provocado un cierto cambio respecto de lo que era antes el modelo orwelliano, en que el gran hermano controlaba toda la información, y se ha producido una especie de banalización de la información. Realmente algunos critican que los secretos verdaderamente fundamentales para el funcionamiento de la economía, de la política y de los ejércitos imperiales no han sido ni siquiera en lo más mínimo afectados por estas redes de noticias que ha lanzado a internet Wikileaks. McLuhan nos comentaba que el medio podría ser el masaje, en el sentido de que el mensaje se podría convertir en una especie de opio para los pueblos. De hecho, la televisión, cada vez más, es una especie de adormidera para los pueblos dentro de los sistemas de las democracias homologadas del presente. Democracias en las que vemos que los estados actúan de facto con un modelo muy poco democrático, salvo formalmente. Ejemplo, cuando hay un sector de la economía particularmente sensible, como es el de los trabajadores de la rama aeroportuaria española, los controladores del tráfico aéreo, que llegan a una huelga tras más de un año en el que sus demandas son dejadas a un lado por parte del gobierno socialdemócrata español. Se llega a una ley que es, en cierto modo, el instrumento
un Estado que ha valido como para apaciguar a las masas de 300.000 personas, sobre 42 millones de ciudadanos españoles. Esos 300.000 afectados por el escaso día de huelga de los controladores aéreos españoles han sido manipulados por medio de la televisión de un modo muy semejante a la propaganda nazi, de tal modo que se logra que cuando se militariza a este grupo de trabajadores, llevándolos a trabajar de nuevo bajo la amenaza de ser juzgados bajo una ley militar sin defensa de ningún tipo, acusados de secesión, poco más o menos de no secesión, sino de motines, de alterar el orden público, de ir contra la seguridad del Estado, etcétera. Cuando vemos este tipo de asuntos y vemos que los periodistas comentan, analizan, echamos de menos la dialéctica, echamos de menos el materialismo, porque tras estos análisis de los grandes medios de comunicación españoles, televisión, radio, diarios, no se observa ni un solo comentario crítico contra un gobierno que ha establecido, aparentemente justificado por la actitud de estos trabajadores en huelga de menos de 24 horas, justifican una ley por 15 días, aunque dicen se puede prorrogar para evitar que haya este tipo de huelgas. Se les acusa casi de crímenes de Estado. Y esto es un poco lo que deberíamos, desde el materialismo filosófico, plantearnos. Hasta qué punto los sucedáneos de la filosofía están haciendo el papel de aparatos ideológicos del Estado y de aparatos ideológicos del neoliberalismo económico, y de qué modo estos aparatos represivos del Estado actúan cuando no es suficiente el modelo de propaganda para mantener el orden del modelo neoliberal. Estamos abriendo una serie de comentarios acerca de actividades en que la filosofía materialista puede tener algo, nos parece, algo interesante que aportar. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes.